a la primera carta universal del apóstol Pedro, primera epístola universal de San Pedro, apóstol, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo número 8. Repito, capítulo 1, versículo número 8. Cuando ustedes lo tengan, déjenme saber un fuerte amén. Es primera de Pedro 1, 8. Leemos la palabra del Señor y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Una vez más dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice por último: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, adoramos y bendecimos tu santo nombre en este momento. Padre, pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra. Dios, háblanos de una manera directa, de una manera sencilla, pero de una manera clara, que todos podamos entender lo que tú nos quieres dejar saber el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ok, puede ocupar su lugar si es tan amable. Y así como estamos, quiero que permanezca con su Biblia abierta. El día de hoy quiero compartir un mensaje que hemos titulado: una fe sencilla, recompensa enorme. Diga conmigo: una fe sencilla, recompensa enorme. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de recompensas? Ok, la carta del apóstol Pedro, cuando nosotros leemos una carta que es universal, es decir, está dirigida a toda la iglesia. No es una carta como las que está escrita específicamente a una iglesia en cierto lugar, como sería Romanos, Gálatas, Efesios, Primera, Segunda de Corintios, etcétera. Esas cartas, Filipenses, Colosenses, no son otra cosa que iglesias en la ciudad de Colosa, en la ciudad de Éfeso. Pero las cartas universales van más allá. Tienen un enfoque que trasciende una iglesia en cierta cultura, que es una iglesia, una carta que está para la iglesia de todas las culturas. Y me llama mucho la atención que en esta carta el apóstol Pedro está hablando de la esperanza que tiene el creyente en Cristo Jesús. Pero me llama la atención que él menciona tres cosas. Él habla de creer, él habla de amar, él habla de gozarse y de una recompensa por ello. Diga conmigo: amar. Repítalo: amar, creer, gozarme y ser recompensado. ¿Sabe que en aquel tiempo era más difícil creer en Jesús que el día de hoy? Le digo por qué. Simple y sencillamente era más difícil porque el día de hoy, ¿quién no ha escuchado hablar de Jesús? Toda la gente ha escuchado hablar de Jesús. El día de hoy, mucha gente a lo mejor tiene tal vez una forma equivocada con respecto a Jesús, pero mucha gente ha oído hablar de Jesús. Está comprobado históricamente que Jesús existió.
está comprobado desde el punto de vista arqueológico, está comprobado, gracias, desde varios puntos que Él existió. Es muy difícil el día de hoy cuestionar que Jesús no haya existido. Pero imaginémonos en el primer siglo, donde no había televisión, no había internet, no había los sistemas de comunicación que hay ahora, y que de repente llega alguien a su comunidad y le empieza a hablar primeramente de un Jesús que vino para salvar a los judíos, pero al mismo tiempo esa salvación se ofrece a toda la humanidad. Usted ni es judío siquiera, ni conoce la cultura del Antiguo Testamento, por consecuencia no está familiarizado ni con las profecías que hablan acerca de Jesús. Entonces para usted Jesús es un perfecto desconocido. Pero miren lo maravilloso, que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Aquella gente no tenía las ventajas que nosotros hoy tenemos, las diferentes versiones, la proyección de la palabra en pantallas. No tenía nada de eso. Es más, ni siquiera estaba completo el canon del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, perdón. En su conjunto de libros no existía. Pero la palabra del Señor es tan poderosa que, escuche, no importa las limitaciones culturales o nuestra ignorancia que tengamos en cuanto a Dios, no importa si somos iletrados, analfabetas, gente que no tengamos preparación o educación, que no hayamos cursado ni siquiera el primer grado de primaria. La Biblia dice que lo mismo el evangelio está para el sabio como para el que no es sabio. La palabra de Dios es tan poderosa que todo lo que necesita el evangelio, por así decirlo, es una persona que preste atención a escuchar el mensaje de Dios. Y cuando alguien dispone su corazón para escuchar la verdad de Dios, algo maravilloso sucede. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahora escuche, había gente que había creído en Jesús, y aquí es donde yo quiero empezar a hablarle. Nosotros el día de hoy tenemos hasta referencias de cómo era Jesús. Se han hecho una especie de réplica, por así decirlo, en base a datos tanto arqueológicos y científicos de cómo era el rostro del Señor Jesús. Y la verdad que todas esas son especulaciones, pero igual puede ser una reliquia que motive a alguien a que crea en el Señor. La iglesia a través de los siglos a veces ha dependido de reliquias. ¿Qué puede ser una reliquia? No está comprobado, pero por ejemplo el manto de Turín puede ser algo, una reliquia. Otra reliquia puede ser otro manto que era el sudario que envolvió su cara, y lo tienen en España. Y así podíamos citar muchas cosas. Por ejemplo, yo el año antepasado, que Dios me permitió estar en Jerusalén. Voy a tomar esta pastilla, hermanos, les ruego que me disculpen. Me tocó estar en Jerusalén y me tocó ver cómo la gente, tanto de la fe ortodoxa, católicos romanos, coptos, siriacos, de todo tipo de denominaciones cristianas, iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega, católicos romanos, coptos, etcétera, etcétera, van a los lugares sagrados. Hay un lugar que se llama la Basílica del Santo Sepulcro, y luego en la Basílica del Santo Sepulcro enseguidita está supuestamente lo que se
cree que fue el Calvario. Y en el siglo IV, una mujer llamada Helena construyó ahí una basílica, la madre de Constantino. Y la gente, cuando usted la ve en esos lugares, la gente al tocar, por ejemplo, hay una piedra como un mármol ahí, y la gente va y pone ahí sus pañuelos, porque supuestamente ahí estuvo acostado el Señor cuando lo bajaron de la cruz. Y está un lugar también donde se cree que exactamente ahí estuvo la cruz, y otro lugar donde exactamente donde lo enterraron. Pero los ingleses en el siglo XVIII encontraron otra tumba que está saliendo de la antigua ciudad de Jerusalén, y esa tumba está en un lugar que se conoce el Calvario de Gordon. Y está otro lugar que realmente parece lo que la Biblia dice, porque es un monte que parece una calavera. Entonces está otra tumba que se llama la tumba del jardín, que tiene todas las características que la que dice la Biblia. Y esta la descubrió un inglés en el siglo XVIII. Entonces usted mira gente con una devoción en ese lugar del Santo Sepulcro, y ve mucha gente en el otro sepulcro haciendo reuniones, y ve gente en un tipo de calvario y ve otra gente en un tipo de calvario. Y cuando usted está ahí, llega a la conclusión. Por ejemplo, en mi caso, me recuerda lo que Jesús le dijo a la samaritana: viene la hora cuando ni en Jerusalén ni en este lugar adorarán al Padre, porque el Padre busca gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuál lugar es el correcto, no sé cuál es la tumba correcta. Yo solamente sé una cosa: yo no necesito una reliquia, yo no necesito un punto de referencia. Yo solamente necesito saber que Dios es real. Alguien diga amén. Que Jesús es real. No necesito ningún otro factor externo, porque todos esos son factores externos para motivar la fe. Pero la verdadera fe no necesita de ver o de tocar. Alguien diga amén. Pero Pedro les está diciendo: ustedes aman a Jesús sin haberlo visto. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Hoy estamos preocupados cómo era él. Según la descripción, se cree que era alto, de cuerpo atlético, porque caminaba mucho, porque era carpintero. Hay una redacción que se hizo de aquel tiempo y describe ciertos rasgos de Jesús y de su juicio. Pero déjeme le digo una cosa: a mí no me importa si él medía 1,80 o 1,75. A mí no me interesa si su cuerpo era atlético, porque era carpintero y caminaba mucho. A mí no me importa si era trigueño o era rubio. A mí eso no es lo que me importa. A mí lo que me mueve a amarlo, gracias. A mí lo que me mueve a amarlo es que Él dejó su zona de confort, Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo y dio su bendita vida y su bendita sangre en la cruz por mis pecados. Eso es lo único que me interesa. Hay quienes lo pintan de ojos azules, hay quien lo pinta con el pelo largo, hay quien lo pinta con barba. A mí no me importa. Pedro dice: ustedes no lo han visto, sin embargo lo aman. Escucha, hay gente que tiene relaciones amorosas solamente por carta. Hoy podríamos decir a ciegas, ni siquiera la fotografía. Y él habla y ella habla. Y sabe que hoy con las comunicaciones, lo que no nos atrevemos a decir de frente,
lo decimos ante un teclado. Como que el teclado desinhibe a la gente. Hay gente que en persona nunca va a decir nada, es cohibida, pero con un teclado todos nos hicimos filósofos. ¿Sí me está entendiendo? Y ahí sale, ¿no? Y a veces puede escribir cosas muy bonitas a la otra persona. Escuche. Y una persona puede enamorar a otra persona por lo que escribe. ¿Qué tanto será cierto? ¿Quién sabe? Yo creo que hay preguntas claves para saber cómo es esa persona, aunque no veamos su cara, pero saber cómo es su corazón. Hay preguntas claves para saber cómo es esa persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente que se ha enamorado. Escuche, antes de que existiera Facebook, hubo gente que se enamoró por carta, que nunca se vieron, simplemente se escribían. Escuche, y en ese escribir, en ese interactuar, surgió algo, surgió un sentimiento, surgió una atracción, de tal manera que hubo gente que aunque no miraba a esa persona, se enamoró profundamente de ellos, porque lo que escuchaba de ellos era suficiente para amarlos. Se dice que un día en Inglaterra, un caso muy sonado de un hombre que tenía a su novia, pero él era ciego. Él había perdido la vista. Y este hombre le hicieron una operación y le iban a quitar las vendas el mero día de su boda. Imagínense. Este hombre le dijeron: ¿no tienes miedo escoger este día para ver a la persona a la que tú amas? ¿No tienes miedo de decepcionarte? ¿No tienes miedo que a lo mejor tú la imaginabas muy bella y va a tener una nariz como de bruja? ¿No tienes miedo de que a lo mejor ella no sea como tú crees que es? Y este hombre dijo: no me importa. Yo he leído, me han leído las cartas de lo que ella me escribe a mí, y por lo que ella me escribe, ella es una persona exquisitamente bella. Escuche. Y le dijeron: ¿no tienes miedo de llevarte una decepción? Y él dijo: no me importa. Imagínese qué momento. ¿Sabe cuándo él pidió que le quitaran las vendas? En el momento donde el ministro decía: el novio puede besar a la novia. Es decir, se casó a ciegas. ¿Cuántos harían eso? Pues muchos lo hacen. Y lo voy a decir lo peor, viéndolos. Pues este es mi novio. No vio. Hay gente que viendo no ve, pero esa es otra historia. Escuche, cuando el ministro dijo: el novio puede besar a la novia, y cuando le quitaron las vendas, este hombre dijo: eres tan bella como yo te imaginé. Y déjeme le digo algo. Él no estaba hablando solamente de que esta mujer era bella físicamente. Su rostro, porque los ojos son la expresión del alma. ¿Cuántos saben eso? Los ojos dicen mucho de una persona, su mirada. Entonces este hombre, cuando la miró, dijo: eres exactamente como yo me imaginé. Cada una de tus palabras, cada uno de tus valores, cada una de tus prioridades de vida, tu amor por Dios hizo que me enamorara de ti. Él dijo: eres tal y como yo te había imaginado. Y aunque yo nunca hubiera podido ver, me hubiera casado contigo 100 veces, 1000 veces. Me hubiera
he estado dispuesto a amarte por toda la vida. Escuche, la razón es muy sencilla. Él amaba el alma de ella, la esencia de ella. Él no miraba nada, él solamente la escuchaba. Estamos aquí, amados hermanos. Él solamente la escuchaba por cartas y después en persona. Él la escuchaba. Yo encuentro que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios a ciegas. Esta iglesia amaba al Señor a ciegas. Nunca, lo había mirado. Nunca había elementos como para reconocer que Jesús existía. Sin embargo, dice aquí, ustedes lo aman, aunque no lo han visto. ¿Sabe? A veces nosotros podemos ser cuestionados por nuestro tipo de relación con Dios, porque amamos a alguien a quien jamás hemos visto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes se les ha parecido Jesús? ¿Cuántos lo han mirado? ¿Cuántos han mirado su túnica? ¿Usted lo ha mirado? Bienaventurada eres. 2. Pues es muy raro que alguien haya visto a Dios, porque dicen no hay quien lo vea y viva. Pero tal vez podemos tener algún tipo de manifestación de Dios en una visión, puede ocurrir, pero son muy contados los casos. O sea, ustedes tuvieron un privilegio entre 10,000, porque la mayoría de la gente nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Jesús. Sin embargo, lo amamos. Yo dije, sin embargo, lo amamos. Y lo amamos de tal manera. Ellos lo amaban de tal manera. ¿Cuántos aman a Jesús? Yo pregunto, ¿cuántos aman a Jesús? Escuche, cuando alguien ama, alguien cree. Cuando tú amas a alguien, crees en esa persona. Depositas tu confianza en esa persona. El apóstol Pedro dice, ustedes lo aman sin haberlo visto. Pero ellos recibieron una promesa que un día lo iban a ver. Un día lo íbamos a ver cara a cara. Y él dice, ustedes lo aman como si ya lo hubieran visto, aunque no lo han visto. Pero luego va más allá. Él dice, ustedes creen en Él, aunque aún no lo vean. Y esto me llama más la atención, porque ellos creían por haber escuchado el Evangelio. Lo amaban por haber escuchado el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Ustedes creen en Él. ¿Y sabe qué quiere decir esto de creer en Él? ¿Sabe qué es lo que quiere decir? No nuestro contexto de creer. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, nuestro contexto de creer está muy devaluado, hermanos. Totalmente. Creer quiere decir asirse, aferrarse a algo. Y los cristianos de aquel tiempo estaban siendo perseguidos. Eran perseguidos por su fe. Imagínese que usted la mataran junto con sus niños, que la llevaran al circo romano y que usted viera cómo soltaban los leones. Imagínese que los cristianos de aquel tiempo no solamente los soltaban para que los comieran las fieras, los crucificaban. Imagínese que a los cristianos de aquel tiempo los echaban en aceite hirviendo, los abandonaban en una isla desterrados. Come lo que puede, arréglatelas como puede. Eso le pasaba a los cristianos de aquel tiempo. Escuche, creer para ellos es mucho más que lo que nosotros hacemos. Para nosotros realmente no representa un esfuerzo el día de hoy nuestra fe.
no representa un esfuerzo. Le digo porque vivimos en un país pro Jesús. Vivimos en un país pro Biblia. Vivimos en un país que nos da la libertad, escuche, de Dios. Los cristianos de aquel tiempo eran perseguidos, asediados por su fe. Ser cristiano en aquel tiempo implicaba, escuche, sentencia de muerte. En el imperio solamente había un Señor y se decía que César era el Señor. En aquel tiempo decir Jesús es el Señor representaba pena de muerte. Decir Jesús es el Señor, porque eso implicaba ir en contra del César. Hoy nosotros vemos que nosotros podemos traer una camisa que Jesús dice Jesús es el Señor. Ok, yo creo que hoy la pregunta debe ser la siguiente: ¿Jesús es mi Señor? Porque en aquel tiempo decir Jesús es el Señor ya era un delito. Pero el día de hoy vivimos en una cultura donde cualquiera puede decir Jesús es el Señor. Yo puedo entrar a una barra, yo puedo entrar a un picadero donde se vende heroína, yo puedo entrar a un prostíbulo y puedo decir Jesús es el Señor, y le aseguro que varios de ellos van a decir amén. Varios van a decir amén. En nuestro contexto ya no es solamente si Jesús es el Señor, gracias, sino Jesús es mi Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque en aquel tiempo decir mi Señor era decir soy esclavo de, estoy bajo la orden de, hay alguien que controla mi vida. Eso era ser mi Señor, la declaración de ser mi Señor. Ellos amaban de tal manera al Señor que estaban dispuestos a dar su vida. Ellos amaban tanto al Señor que estaban dispuestos a reunirse a escondidas. La iglesia perseguida se reunían en catacumbas, debajo de la tierra, en cavernas, en desiertos, en montañas. Se iban a lugares así para poder adorar al Señor, porque si ellos eran encontrados correspondía que los mataran, queridos hermanos. Déjeme le digo una cosa: y ellos lo amaban de tal manera y creían de tal manera en él como si ya lo estuvieran viendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes lo aman como si ya lo estuvieran viendo. Ustedes están dispuestos a darlo todo por él, a tomarse de él de tal manera como si ustedes lo estuvieran viendo. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Realmente usted está creyendo en Jesús? Escuche, creer, yo lo he dicho antes, es como si esto fuera un pedazo de madera y yo ando en el mar. Creer es aferrarse de esto para flotar y no soltarse. Eso es creer. De ahí viene la palabra creer en el griego: asirse, tomarse de algo y no soltarse. Es como un salvavidas. Yo no encuentro a alguien que se esté ahogando y suelte un salvavidas. Sin embargo, nosotros, nuestro criterio de creer el día de hoy es ahí está Jesús y acá estoy yo. No sé si me está entendiendo. Ahí está el Señor y yo estoy acá. No estamos agarrados realmente del Señor. Ellos creían en él como si realmente lo estuvieran viendo. Es más, ellos creían que la venida del Señor era en aquel tiempo, que era inminente. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro creían que la venida de Jesús iba a ocurrir en aquel tiempo, era inminente. Lo que ellos no sabían es que el Señor la iba a extender todavía por más de 19 siglos para que mucha gente en muchos lugares pudiera creer en este precioso Jesús. Pero lo que me llama a mí mucho la atención es que
tu creencia no se mide por lo que tú digas. Tu creencia se mide por lo que tú haces. ¿Estamos aquí? Tu creencia se mide por lo que tú estás dispuesto a hacer. Tu grado de pasión se mide por lo que tú estás dispuesto a hacer. Escuche, en la Segunda Guerra Mundial había pilotos kamikazes. Ellos estaban entrenados solamente para despegar, pero no para aterrizar. La misión de ellos era suicida. Los japoneses adoraban literalmente a su emperador. Su emperador era considerado divino para ellos. Por eso cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, Japón entra como en una decepción, en una desilusión, porque ellos jamás creyeron que iban a perder esa guerra. Ellos creían que su emperador era divino, y como creían que su emperador era divino, estaban dispuestos a dar su vida literalmente por la causa, y escribían pañuelos y se los colgaban y decían: por Japón y por el emperador Hirohito. Escuche, quiero hablarle de otro ejemplo de lo que es pasión y creer. La única obra hecha por el hombre que se puede ver desde la luna es la Gran Muralla China. Mucha gente salía, escuche, los mejores miembros de la familia eran consagrados para construir aquella muralla, y los padres miraban que ese hijo iba a ir y no iba a volver, probablemente iba a morir, porque tenían que construir la muralla y tenían que ser guerreros a la vez, y morían en aquel lugar, y muchos de ellos no regresaban. Pero para ellos era un privilegio que sus hijos fueran, amaban, creían tanto en la causa de China, escuche, que estaban dispuestos a dar sus hijos. Amados, el día de hoy la palabra del Señor nos confronta acerca de lo siguiente. Yo puedo decir que aunque no lo he visto físicamente, veo muchas manifestaciones de Dios en nuestro mundo. Hoy hay más manifestaciones de Dios, aunque usted no lo crea. Tenemos muchos motivos para amarlo. Tenemos muchos motivos para creerle. Tenemos muchos motivos para ser gente apasionada, porque escuche esto: como ellos amaban, ellos creían, y cuando alguien cree, está dispuesto a enfrentar lo que venga con una actitud de gozo. Ellos no les importaba dar su vida. Es más, mucho voy a agarrar la Biblia desde el Nuevo Testamento. Aquí está. Para que esta parte de este sagrado libro llegara hasta nosotros, muchos de ellos dieron su vida, escondieron pergaminos, los torturaron para que dijeran dónde estaban los sagrados escritos, y ellos prefirieron, muchos de ellos, dar su vida para que este libro, amados hermanos, llegara a nosotros. Y sabe una cosa, no crea que lo hicieron ellos a regañadientes, no crea que ellos lo hicieron apesadumbrados, porque déjeme le digo una cosa: a veces nosotros tenemos una manera de servir al Señor apesadumbrado, a medias, como que yo le decía el otro día que a mí me repatea cuando la gente dice esto: hermanos, si me sale bien el canto, es para Dios. Si me sale mal, es para ustedes. O si no me sale bien, pues de todos modos Dios sabe. No, a Dios hay que darle. A Dios hay que darle lo mejor. Escuche, ellos lo hacían con alegría, con gozo. Pedro dice: lo aman sin haberlo visto, creen en Él aunque aún no lo ven. Pero me llama la atención: y se alegran con gozo inefable y glorioso. Wow. No crea que la iglesia de ayer era como la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está llena de gente carnal. La iglesia de hoy está llena de gente inmadura.
La iglesia de hoy está llena de gente egocéntrica, cristianos que pensamos en nosotros, cómo me entretienen, de qué manera me convocan. Escuche, la iglesia de hoy solamente pensamos en nosotros mismos. Que de repente aquel ya no vino, que porque nadie lo fue a ver. Que de repente aquel otro ya no vino porque nadie fue a la piñata de su muchacho. Que de repente aquel otro ya no vino porque le llamaron la atención. ¿Sabe una cosa? La iglesia de hoy está llena de gente carnal. Solamente pensamos en nosotros. Pedro dice que aún no hemos sufrido siquiera hasta la sangre. Lo más cercano, escuche, lo más cercano a padecer por Jesús es que un día le pusieron una cachetada al otro predicador que estaba a mi lado. Estábamos predicando en un camión. Y digo lo más cercano porque se la pusieron a él y a mí ya no me la pusieron. Pero ¿saben una cosa? Al hermano Galindo, ahí donde ustedes lo ven, ese hermano que ustedes lo ven que a veces viene muy elegante, muy bien vestido los domingos y almuerza aquí conmigo, a ese señor le tumbaron los dientes con una piedra por predicar el evangelio. En otra ocasión le sacaron una pistola y se la pusieron y le dijeron: lárgate de aquí, no prediques esas mentiras de tu Cristo y de tu evangelio. Yo le pregunto al hermano: ¿usted qué sintió? Dice: mira, Luis, pues hasta el día de hoy todos estos dientes no son míos. Literalmente los perdí por la causa del Señor. ¿Qué pasó cuando perdió sus dientes? Mi familia me dijo: inconversos, ¿qué necesidad tienes de andar ahí? ¿Quién te va a dar para ponerte unos dientes? Déjeme le digo una cosa. Y cuando él lo platica con gozo, él lo platica con alegría. Ninguno de nosotros, amados hermanos, te han cortado la luz porque eres cristiano. A ninguno de nosotros nos han dicho: no le aceptamos a su muchacho en la escuela porque usted es cristiano. ¿Verdad que no? A ninguno de nosotros nos ha tocado situaciones donde nos estén prohibiendo. Escuche, tenemos tanta libertad, tenemos tantos vientos a favor, tenemos tanta bendición que, ¿sabe una cosa? No valoramos la bendición que tenemos. Hermanos, yo he estado en lugares, literalmente, donde la iglesia está cerrada porque no hay un pastor en la sierra. He estado en lugares donde la gente, déjeme le digo una cosa, hoy en día como que nuestra capacidad de asombro, aún como cristianos, no sé qué nos ha pasado. La gente se salva y lo vemos como algo común. Vemos que alguien se convierte, pues allá que le haga como él puede. Pues ahí pasan unos que se llaman de consolidación, que ellos lo ayuden. Déjeme le digo una cosa. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro, hemos perdido nuestra sensibilidad, hemos perdido nuestro amor fraternal. ¿Sabe? Algo nos pasa, queridos hermanos. Algo duro está pasando con nosotros. Porque yo he estado en lugares, escuche, donde hay una fila de gente al final y todos se quieren llevar a comer a su casa y son tarumaras, taparrabo. ¿Y sabe qué es lo que te dan de comer? Alguien dijo: unos frijoles navegantes, porque son 4 o 5 granitos en medio de mucho caldo. 4 o 5 granitos que andan ahí navegando. Y ellos en gratitud, aunque uno no es Marcos Witt, aunque uno no es el predicador que usted quiera de moda mencionar, esa gente está tan agradecida que yo recuerdo una ocasión cuando había estado predicando como varias, no sé si como una semana, y según yo iba bien sacrificado, porque el misionero me dijo: nos vamos en Navidad. ¿Cómo Navidad, hermano? Mejor vamos a irnos en enero. Dijo: no, en Navidad. Entonces según yo iba, bien sacrificado. Dejé los buñuelos, dejé los tamales, dejé los regalitos y toda esa cosa linda por la causa de Cristo. Entonces yo llego allá y digo: ay, qué sacrificio Dios está mirando. No, hombre, vieran qué lección me dio el Señor, hermanos.
Vieran qué clase de lección, qué tremendo es Dios. Según yo iba muy consagrado, muy sacrificado. Y cuando amanece nevado al siguiente día, y como uno sabe, hermano, porque yo a veces, miren, para que usted se dé una idea, la mentalidad sucia que tenemos los cristianos de hoy. La otra vez me hizo un hermano: pastor, ¿ya se dio cuenta que el 6 de mayo es la pelea del Canelo? So what? Si es que usted tiene un evento para hombres y ese día pelea el Canelo. ¿Y qué puede hacer el mugroso Canelo para restaurar tu matrimonio? ¿Y qué puede hacer el Canelo y el otro muchacho ese que se van a pelear? ¿Qué pueden hacer para ayudarte a superar tus traumas? Pues no, pastor, pero es que mire, es un día muy importante. Yo digo que debería de mover la fecha, porque muchos hombres no van a venir porque van a ver la pelea del Canelo. Hello. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, es que tuvimos tal celebración. ¿Quiere que le diga una cosa? Ayer fue mi aniversario. ¿Y sabe qué mejor día para celebrarlo? Aquí en la casa del Señor. Hello. Yo a veces oigo hermano, me tocaba servir, pero no voy a ir porque perdóneme, cualquier tontería. Entonces cuando yo veo toda la nieve así, digo, pues los hermanos no van a venir. Que juegan las Chivas no vienen, que juega la selección no viene, que el Super Bowl haga el culto más temprano, no se tarde mucho, porque hay algunos que quieren llegar y prender su barbecue desde temprano. Entonces yo dije, pues no van a venir nadie. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que ese hombre experimentado, ese hombre de Dios me dice, ay, vas a ver lo que es amar a Dios literalmente en tierra de indios. Que llego a la reunión. Escuchen, hermanos, el único lugar, la única iglesia donde yo he mirado gente para entrar es en Nueva York y en Huachochic, Chihuahua. En Nueva York, porque allí en el área de Wall Street, perdón, ¿cómo se llama? Están todas las luces. En Times Square está la iglesia de Hillsong. Y hay filas para entrar. Y luego lo revisan a uno a ver si no es talibán. Pero allá en Huachochi, Chihuahua, escúcheme, estaba 13 grados bajo cero. 13 grados bajo cero. Y vamos llegando y que está lleno de gente afuera, hermano. Lleno de gente. Esa, hermano, pellizqueme. ¿A poco todos estos vienen a la iglesia? Sí. Escuche, se abre el edificio. Se metían adentro contentos los hermanos. Estaban esperando que abrieran el edificio para la reunión. Y que empiezan los cultos, hermano. Y estamos tan bendecidos nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el ministerio de alabanza? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el ministerio? Yo sé que muchos de ustedes le hacen el feo, pero déjenme le digo una cosa. El cojo dejó de quejarse, perdón, el que no tenía zapatos dejó de quejarse hasta que conoció al que no tenía pies. Escuche, me llama la atención que cuando entramos ahí, los cultos, cada quien traía su instrumento, hermano. Unos traían, los tarumaras usan violines y usan guajes y se paran en el culto y alaban. Es más, alaban hasta con hojas. Agarran las hojas de los árboles y empiezan a dar cuenta que es la trompeta. Entre violín, guajes y trompeta. Oiga, qué alabanza más poderosa. Y se gozan y le danzan al Señor y le alaban. Es más, cuando yo veo ese ambiente, hermano, sinceramente, yo me sentí así, literalmente, yo me sentí que yo no era digno de predicar en ese púlpito. Porque dije, esta gente, y cuando me entero desde dónde vinieron, ¿de dónde llegaron ustedes? Les pregunto. Nosotros venimos de Laguna de Aboriache. ¿A cuánto está eso?
a 2 horas. ¿Y en qué vinieron? No, 2 horas caminando. No hay carretera. 3, 4, 5 horas para estar en una reunión. Escuche, y no iba a estar el predicador de moda, no iba a estar nadie así. Ellos solamente sabían que al Dios al que ellos aman, al Dios que nunca han visto, en quien creen con todo su corazón, porque Él es su médico, ¿me están entendiendo? Porque ellos literalmente tienen que pedirle a papá Dios que envíe lluvia para que crezca la milpa. Ellos se enferman y no hay medicina, no hay dispensario. Literalmente Dios es su sanador. Por eso esa gente está agradecida. Y sabe una cosa, ¿sabe qué los mueve a ellos a gozarse y adorar de tal manera? Es que ellos saben que Dios es galardonador de los que le buscan. No sé si me está entendiendo. Amados, estamos muy intoxicados nosotros. De verdad. Yo dije, estamos muy intoxicados. A veces creemos nosotros que le servimos. ¿Sabe qué le servimos a veces? Pero de estorbo. Hello. Se necesita gente que lo ame como si lo estuviera viendo. Se necesita gente que crea en Él como si lo estuviera viendo. Alguien diga amén. Y se necesita gente que se goce en Él, pero que se goce, dice aquí, de una manera inefable y gloriosa. ¿Sabe qué quiere decir? Algo que no se puede expresar con palabras. Gente que tiene gratitud. Escuche, le decíamos, a ver, ¿alguien quiere testificar? Todos querían testificar, todos. Usted sabe, el culto a la vieja usanza, toda la gente da testimonio. Todos querían testificar. A todos Dios había hecho algo. Mire, me tocó ver unos milagros tan tremendos, hermano. Me dijo el misionero, mira Luis, dice un dicho que donde falta todo, ahí está Dios. Llegaba la gente, hermano, y le decía, oiga, no tiene una pastilla. Es que sabe que me duele mucho mi cabeza. Tengo 3 días con un dolor de cabeza muy fuerte. El misionero, ¿sabe qué hacía? Sacaba una pastilla de Pepto Bismol. Dice, son las únicas que traemos, pero tú vas a ver lo que es el poder de Dios. Venga. Le decía, te voy a dar esta pastilla, pero primeramente voy a orar por ti. Oraba por ellos y les daba la pastilla de Pepto Bismol, de esos antiácidos. Al ratito, ¿qué cree? Ya no duele nada. Mire, ya hasta quiere danzar, así como a los tarumaras. Ya no duele cabeza, ya no duele nada. Ay, siente gozo bonito. Y nosotros, hermano, no nos sacan un amén ni con tirabuzón. Alguien diga aleluya. Como que ya no nos gozamos, ya no le alabamos. Pero llega que va a jugar tu equipo. Ahí andan bien fantoches con su camisa. Oiga, el otro me encontré una troca de un señor. 3 estrellas de los Cowboys de un lado, otras 2 estrellas en el vidrio, otras 2 estrellas del otro lado. Mira, este está todo estrellado. Cowboys, Cowboys, Cowboys. Y está bien, gócese con los Cowboys. Que dice, yo le voy a la Chivas, sea Chiva, no hay problema. Usted puede practicar el pecado que usted quiera, aún irle a las Chivas. No hay problema la pasión que usted tenga. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que a veces nosotros hemos perdido la capacidad de gozarnos en el Señor y de amarlo al Señor. ¿Sabe? Yo estaba pensando cuando yo estaba leyendo esto y Dios trajo convicción a mi vida con lo siguiente: realmente qué tanto yo amo a Dios. Qué tanto yo amo a Dios. Mire, yo veo a mi esposa cómo ama a sus hijos. Y yo me doy cuenta que en la casa puedo faltar yo, pero no puede faltar ella. Ella es el centro de la familia. A veces llegamos de aquí y hay que hacer tarea todavía con Benji.
Y uno dice, hermano, uno dice, ya me voy a dormir. Y uno va y se duerme. Y ella dice, ya me voy a dormir. Y luego van y lavan los trastes. Aló. Y luego van y sacan la ropa que se está secando. Alguien diga amén. Y luego van y apagan y aquella luz y aquella otra luz. ¿Sí o no, hermanas? Y yo veo Benji, si yo le, nomás que entremos yo y Tere, ¿con quién cree que Benji vaya, abraza y besa luego? A su madre. Porque a veces yo estoy más fuera de la casa, pero ella está entregándose por él. Escuche, entregándose por él. Y cuando Benji la mira, Benji se deleita, se goza. Sale en la mañana. Ese Benji está loco. Sale en la mañana. Yo creo que son flores de estas de espinas. Y luego la agarra. Toma, mami. Cada mañana él le quiere abrir la puerta a su mamá. Y si yo le digo, Tere, ¿cómo te ves hermosa? Más que hermosa, papá. Tere, ¿cómo te ves bella? Más que bella, papá. Siempre va uno más que yo. Si yo le doy un beso, él le da 2 besos a su mamá. Déjeme le digo una cosa. Él se goza, él se deleita en expresar y manifestarle su amor a alguien que se da por él. Estamos aquí, hermanos. Jesús se ha dado por nosotros. Yo dije, Jesús se ha dado por nosotros. Tengo que amarlo, tengo que creer en él aunque las cosas no vayan bien. Y sabe una cosa, me tengo que gozar y me tengo que deleitar en el Señor. Y sabe, lo más maravilloso es lo siguiente, que Pedro dice, ustedes lo aman sin haberlo visto, ustedes creen en él aunque aún no lo ven, ustedes se alegran y se gozan de tal manera. Pero dice Pedro, y eso no es todo. El fin de vuestra fe es la salvación de sus almas. Wow. ¿Cuántos de ustedes se gozan de ser salvos, hermanos? Levante su mano, ¿quién es salvo? Si usted muere, ¿a dónde va? Ok, bájela. ¿Sabe que algo nos pasa a veces a los creyentes? Perdemos el gozo de la salvación. ¿Estamos aquí, hermanos? Perdemos el gozo de ser salvos. El rey David tuvo que escribir estas palabras y decirle a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Escuche, usted puede hacer fila para pagar un recibo, usted puede hacer fila para ir a comprar algo a la tienda, pero hay algo que a ti te hace diferente. Tú eres salvo. Yo dije, tú eres salvo. Tus pecados han sido perdonados. Dios ha sido bueno contigo. Alguien diga amén. Dios te ha librado de muchos problemas y te va a dar la victoria en muchas cosas más. Pero tenemos que aprender a levantarnos en la mañana y decir, yo soy salvo, yo soy lavado en la sangre de Jesús, yo soy perdonado, y venga lo que venga, no es más grande que lo que Cristo ya hizo en la cruz por mis pecados. Tenemos que hacer un alto y gozarnos en el Señor. ¿Qué tanto amamos a Dios, amados? ¿Qué tanto le expresamos nuestro amor? ¿Sabe dónde se manifiesta el amor? Si Tere le dijera a Benji, Benji, yo te amo, pero no se lo demostrara, Benji no la buscaría. Escuche, Dios ha sido tan bueno con nosotros que tenemos que amarlo aún más. Ahorita que Iván testificaba, me llamaba mucho la atención de algo que él decía. Dios nos quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Yo dije, demuéstrale a Dios que lo amas con tu orden de prioridades. Sírvelo al Señor. Haz algo en la obra del Señor. Hazlo por amor al Señor. Alguien diga amén. Muéstrale tu amor a Cristo. Y algo que es más importante,
Cree en Él, aunque todo dicte lo contrario, aunque parezca que Él no está contigo. Sigue creyendo en Él, aunque en el momento en que tú tengas que declararlo, a lo mejor no sientas nada, pero tienes que aprender a declarar y decir: no importa lo que siento, no importa lo que las circunstancias digan, yo he creído en Él y voy a seguir creyendo hasta el último momento de mi vida. Lo amo y creo en Él.